Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros don Chucho Gallegos. Él es fundador y fue exdirector de la revista TV y Novelas, también creador de los premios TV y Novelas. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, aquí estamos a la orden. Primero la revista fue TV Novelas, ¿no? Y después ya le agregaron la I. Sí, efectivamente sí, nació el 25 de octubre de 1979 y teníamos TV Novelas porque quien me invitó a hacer este trabajo, a dirigirlo, que ahí debuto como director, me preguntó el señor Alejandro Quintero, me dice, ¿cuál crees que es el futuro de los contenidos de la televisión? El más exitoso pienso que va a ser la telenovela. Pues hazte una revista sobre telenovelas. Y así empezó como telenovelas, solamente que hablábamos de la ficción. Por ejemplo, Ricos también lloran, estaba con Verónica Castro y con Rogelio Guerra, además de un elenco maravilloso que después hicieron figuras, Edith González, Memo Capetillo, Christian Bach, y hablamos de la ficción. Entonces llevamos a Verónica Castro a un mercado para que intercambiar opiniones con los locatarios. Y después publicamos, Mariana estuvo con locatarios de tal y tal y tal, pero eso el público no le gustaba, no era atractivo. Ajá. Entonces quería saber cómo era Verónica, qué había atrás de ella, en fin, de las tripas de lo que eran las telenovelas. ¿Y se pudo en ese primer ensayo? ¿O cómo salió? No se pudo. Casi estuvo a punto de fracasar la revista durante cerca de 8 meses, hasta que finalmente le cambiamos y le agregamos la I para cubrir las telenovelas, la TV y las telenovelas. Y entonces la materia prima fue la televisión, con todo su contenido, deportes, espectáculos, conciertos, en fin, todo. Por eso es TV y Novelas. Antes eran solamente revistas especializadas en cine, sobre la producción de cine, ¿no? Sí, bueno, de esas revistas, Novelas de la Pantalla, en fin, que cubrían la época dorada del cine. Esa la dirigía Raúl Velasco y Memo Vázquez Villalobos, que de ahí después, bueno, salieron para el Heraldo de México los dos, que trabajaban en Mancuerna, y nosotros hacíamos de Teleguía, porque yo estaba en Teleguía en aquella época, sí. Y Teleguía estaba muy especializada, así como acabas de decir, Novelas de la Pantalla en cine y Teleguía exclusivamente en la programación de televisión, que Teleguía ya desapareció. Pues imagínate una guía de televisión en este momento con todo lo que existe en internet, ya no tiene caso, ahí sabes al instante qué programas puedes ver. ¿Y cómo fue que usted vislumbró que el éxito estaba en las telenovelas específicamente? Era un producto que Televisa maneja muy bien. Es como hacer un bolillo. Hacía los bolillos muy sabrosos, desde Senda Prohibida y Gutierritos, que fue ya el formato que tuvieron en 1958. Entonces, al ver el éxito de Los Ricos también lloran, que fue la primera telenovela en mercados internacionales, pues evidentemente que ahí estaba lo que seguía. Todo el producto que hubiera se estaba exportando a todo el mundo. Sí, porque primero fue aquí en México, pero después fue Perú, Argentina. No, y ya después Europa y todo Ajá. eso, ¿verdad? Las telenovelas yo creo que es el producto más exitoso de Televisa y ahora de TV Azteca. Me refería a primero nació la revista TV Novelas aquí en México, pero después vender sí. El periodismo de espectáculos en esta revista. Sí, ya te se fue a todos estos lugares. Bueno, se fue, primero aquí la hice en el 79, después
viví en varios países para hacerla. Esto fue en Estados Unidos en el 82, después vino Perú, después de Perú Puerto Rico, luego se fue Colombia, luego Chile y finalmente Argentina. Y los premios TV Novelas los pusimos en Colombia. Y de todas las revistas, pues nada más están 4 vivas, que es TV Novelas México, Estados Unidos, Colombia y Chile. Y las demás desaparecieron. Y ese oficio también nació de la mano con su generación. Antes no había universidades con clases de periodismo y menos periodismo de espectáculos. Usted pasó por política incluso, pero antes, ¿cómo era? Bueno, antes era empírico. Por ejemplo, yo iba para maestro normalista y no terminé la carrera de maestro normalista por X razones, entre ellas una huelga espantosa que nos acabó con las aspiraciones de maestro normalista. Y así muchos compañeros, pues ingenieros, licenciados, que no concluyeron su carrera, como decía, no sé qué intelectual decía, estudien muchachos, estudien o van a acabar de periodistas. Y justamente con esto ya acabamos de periodistas, ¿no? Y entonces, en aquella época, sobre todo la época de López Mateos como presidente, estaba un proyecto de ley de dar la licenciatura por los años trabajados como periodista, reconocerlo como el quinto poder, pero no prosperó. Entonces éramos empíricos todos, con conocimientos diferentes, con bases académicas, pero ninguno con licenciatura. Eso vino con la Iberoamericana, creo que por el 65 o 66, ahí es que nacen las primeras generaciones, ¿no? ¿Y cómo ha ido perfeccionándose, puliéndose o desvirtuándose el ejercicio periodístico de espectáculos? Yo pienso que se ha desvirtuado, porque el periodismo de espectáculos es muy difícil de manejar, porque tienes que entrar a la alcoba del artista, y para entrar a la alcoba del artista necesitas el permiso del artista. Entonces en aquella época se escribía información muy moderada. Hoy, la verdad, incluso la forma en que abordan los artistas me parece muy abrupta, impensada. No se preparan para llegar a un artista y conversar con él, aún tomándolo en el aeropuerto. Yo creo que hay temas, 2, 3 preguntas, sabiendo en dónde estás, que pudieran captar el interés del artista y pudiera detenerse, pero no se puede detener ante preguntas muy tontas, sin ningún contenido, y luego se arremolinan como 20 fotógrafos y acaban pegándole al artista con la cámara, lo que ha pasado con Paulina Rubio, con Salma Hayek, con todos esos, ¿no? Creo que hoy día los chicos periodistas no tienen la conciencia, la seriedad de lo que se trata. Como de la formación de trabajar la nota en el escritorio y después ir a buscar el contenido. Eso. ¿O qué? Muy interesante, eso que acabas de decir es así. Las exclusivas nacen de tu idea, de ahí nacen, y nacen en el escritorio y la desarrollas en el campo. O sea que cuando tú salgas al campo de trabajo, sepas qué presa vas a cazar. De otra manera, llegas con un revólver ahí, ¿verdad? Y no sabes ni a quién tirarle. Entonces, se tiene que diseñar la nota desde que sales del periódico, para que cuando ya llegues, pues ya esa nota ya la llevas en la cabeza y estás preparado para poder resolver cualquier contingencia. Pero ahora no es así. Antes se tenía mucha mesura, aunque yo fui de los primeros que hice la nota exagerada, sensacionalista, no amarillista. Amarillista es muy diferente. Amarillista es mentir, nada más que lo confunde la gente. Amarillista viene de un periódico que se llamaba Yellow Daily de Inglaterra, que esa era su línea, publicar puras mentiras, y entonces de ahí nació el término amarillista y se ha popularizado en todo el mundo, sobre todo en habla hispana. Pero no, yo la hacía en forma veraz, primero que nada, que la nota sea veraz, y de ahí podría exagerarla, pero dentro de la veracidad.
y no faltando, ¿verdad? Aún así tuve muchas demandas, pero bueno. ¿Y cómo te ganas la confianza del artista para que te dé chance de entrar a su alcoba y luego le andas ahí ventilando los sueños y las pesadillas? Bueno, decir alcoba es intimidad. Sí, claro. No necesariamente voy a llegar hasta su alcoba. Sí, sí, sí. Pero es intimidad. Entonces, llegar a su intimidad, bueno, pues te la ganas siendo amigo primero, publicándole, dándole confianza y que te conozca como una persona seria, que sea capaz de decirte algo que en un momento dado la vas a tratar muy bien. Te pongo ejemplos. Cuando Vicente Fernández se le conoció el hijo fuera de su matrimonio, yo lo abordé, estábamos en Veracruz, estaba Lucha Villa, Lola Beltrán, varios, y estaban zarpando un barco, la Marina. Entonces ahí lo abordé y le dije, Vicente, mira, se va a publicar en los diarios que tú tienes un hijo fuera del matrimonio con Patricia Rivera. No, pero eso no lo puedes publicar. Le digo, mira, dame la oportunidad, porque yo voy a tratar la información en una forma muy seria. Tú eres mi amigo y te voy a tratar con el cariño que me mereces. No me dijo ni sí ni no, pero tampoco lo negó totalmente. De manera que incluso él ya se lo había dicho a su esposa, porque Vicente es bastante auténtico. Y doña Cuquita es una mujer brillantísima, inteligente. Todas las capillas han pasado y ella sigue como la catedral. ¿Verdad? Entonces le publiqué ahí la nota y bueno, pues duró un año enojado. Pero finalmente entendió que lo traté como un caballero. ¿Cuál es la línea entre lo público y lo privado? Uy, esa línea es muy, pero así, de finita. Entre lo público y lo privado, la línea es por parte del artista. Porque yo no voy a publicar algo inventado. Para hacer el mundo del espectáculo es sumamente difícil porque no te basas en boletines como en información general, en política. Ahí tienes que ir a trabajar la nota y convencerlos. Por ejemplo, cuando Lucía Méndez tuvo a su hijo, a Pedro, en cuanto nació el niño, yo ya estaba en el hospital con un ramo de flores. Bueno, era un acontecimiento que merecía una atención de nosotros. Creo que el periodista debe también ser amable y ser cortés. Entonces, hombre, llegas con un ramo de flores y todo va bien. De ahí es que tomé 2 fotografías, eso sí fue mal, pero se publicaron las 2 fotografías, cara lavada de Lucía, además espléndida, con el niño de frente a la cámara, porque Pedro Torres, que era su esposo, había tomado como 200 diapositivas y me tocó justamente en el buró y la mano así, pues me dio tentación. Entonces imagínate, la mano así, tomé dos diapositivas y esa fue la portada de TV Novelas. Y después me dijo, oye, pero ya, se arregló. ¿Se arrepiente de alguna en particular? ¿De alguna noticia? De esa que se le antojó porque estaba ahí, puesta. No, la verdad no me arrepiento de ninguna. No me arrepiento de ninguna, porque aunque muchos consideren que a veces se puede dañar ciertas fibras sensibles, definitivamente si la nota es veraz, uno tiene la obligación de publicarla como periodista. Esa es una regla. Lleva más de 4 décadas en esto, ¿no? Pues sí, porque empecé en el 65. Una larga historia que ha crecido con nosotros. Chucho de Gallego, ya volvemos con ustedes, no le cambien. Gracias por seguir con nosotros. Chucho Gallegos, la creación de el Premio TV y Novelas. Ahora ya vemos el gran evento, muy bien preparado, etcétera. Pero ¿sigue siendo tan reconocido este premio para los actores, actrices? ¿O ha habido algunos que usted dice, cómo le pudieron dar a este muchacho el premio? Bueno, eso sí es muy difícil que yo lo pueda criticar, porque yo fui el que inventé los premios y yo los di. Sí, sí. Y también era objeto de críticas. Con los premios nadie queda a gusto, pero realmente el premio, el trofeo es muy importante para el artista, sumamente importante, aunque muchos lo vean como un estímulo, un cariñito al ego. No necesariamente. Te voy a decir algo, cuando Salma Hayek terminó Teresa, me dijo, don Chucho, me voy fuera de México y voy a triunfar en Estados Unidos. Como a los 3 o 4 meses me llama y me dice, por favor, mándeme
los recortes cuando me está entregando el premio de TV y Novelas. Y todo lo que dice relacionado con el trofeo que me entregaron, por qué y todo esto. ¿Para qué? Para que demostrara en los Estados Unidos de que ella era actriz y ahí estaba el premio y podía tramitar su green card y poder trabajar, dar su visa de trabajo. Para que veas qué importantes los trofeos. Como no los actores a veces no tienen esa necesidad, ¿verdad?, de mostrar, porque están aquí, no salen, y tampoco los van a empeñar, pues entonces no tienen ese valor. Pero el trofeo yo lo di porque siento un profundo reconocimiento al actor. Es magia, yo lo veo en las telenovelas, lo veo en el teatro, lo veo en el cine, y estoy tan satisfecho con su trabajo que dije, bueno, la única manera de darle gracias es creando un trofeo. Y en esa ocasión, pues, el nombre era TV y Novelas. ¿Y qué tal esta realeza mexicana? ¿Cómo son culturalmente como personas? Hablábamos ahorita de Salma Hayek, antes de haber llegado hasta donde está ahora. Sí. ¿Cómo era? Bueno, pues muy sencilla, una chica verdaderamente encantadora, haciendo su trabajo y fuera del trabajo, buscando realmente una plataforma. Y cuando alguien busca algo se vuelve simpática, simpático, grato, en fin. Tiene que ser grato para que los demás lo acepten en un medio donde realmente está incorporándose. Tenemos Thalía, Paulina, incluso pasó por aquí también Verónica Castro, la propia María Félix. Hay como picos y no tan altos, ¿no? Bueno, a ver, María Félix es una estrella memorable, es una inmortal. Yo lo veo así, aunque muchos lo critiquen, pero definitivamente esa mujer llegó a Francia y cuando ella pisó Francia ya estaba la película Enamorada. Los titulares decían, llegó enamorada, pero además con un tumulto recibiéndola en el aeropuerto de Francia, en el Charles de Gaulle, creo que ya era Charles de Gaulle. Entonces, María fue una verdadera estrellota, muy con un hilo conductor que era el sexo, vamos a llamar eso, ¿no? Porque María tuvo más hombres que yo creo que los que se le antojaban, pero siempre con una señoría, con una prestancia, sí, desde luego un porte altivo, pero los hombres fueron su delirio. Con Agustín Lara, por ejemplo, a Agustín Lara le fascinaba a María, porque aún con la cicatriz que tenía aquí, Agustín Lara estaba inconforme, no estaba a gusto con su persona, y le decía a María, tú estás, esta cicatriz, y no te la hicieron, deberías de habértela hecho, porque te da personalidad. Y reconoce María públicamente de que en la cámara es espléndido el flaco. Y de ahí hay varias cosas mi flaco. Relacionadas, ¿verdad?, con el sexo, porque María incluso al final de su vida, pues yo creo que le dejó toda la fortuna al hijo del jardinero, a una persona fortuita que le conoció ahí, le dejó toda su fortuna. Y yo creo que se lo dejó por sexo y amor. ¡Wow! Eso pienso. ¿Y quién es ahora nuestra representante de todas estas actrices que existen? Desafortunadamente no hay una superdiva en este momento, porque hay muchos canales de televisión, se diluye realmente el trabajo. Ya no es como antes, que antes el Canal 2 marcaba la pauta y el televidente estaba viéndola constantemente, esa artista, evolucionar. Hoy no hay eso. Yo creo que de las últimas pueden ser Thalía, que es la más joven de todas, pero Verónica y Lucía, desde luego que fueron en su momento divas, porque hicieron telenovelas que hoy día están en China y en Japón y son éxito, como Edith González también, ¿no? Y tenemos un caso en particular que ha llamado la atención, que es la llegada de la actriz Angélica Rivera a ser la primera dama de nuestro país. ¿Cómo la ve ahora? Pues yo la veo instruida. O sea, desde luego que para ser la primera dama del país tiene que tener una educación, y seguramente fue la que le dieron,
tú te puedes comportar así, asado, en fin. Y siendo actriz, pues inmediatamente tomó la posesión de ese papel de primera dama. En lo particular, Angélica es una persona sencilla, con un carácter fuerte, sí, pero finalmente es sencilla, afable, accesible, en fin, tiene muchas virtudes. Los políticos ven muy atractivo a las artistas, desde muchos años para atrás. Ahí tenemos a Díaz Ordaz, claro, que bueno, pues Irma Serrano la Tigresa fue su desliz, por decirlo así, ¿no? Y López Portillo con Sasha Montenegro, y si podemos hacer un recuento, pues, encontramos desde Ávila Camacho muchos antecedentes. No sé qué atractivo tan grande le da el artista al político. Yo creo que también reafirma su popularidad. El político necesita llegar a las masas, y creo que por ahí puede llegar, por la relación con el artista. Por los votos que puede captar en su momento la Gaviota, en su momento la chica de RBD, etcétera. Correcto. Eso por un lado, que es un interés meramente político. Pero por el otro también está el ego, de que esté con una actriz, con una mujer guapa que todo el mundo desea y que la tiene él. Por ejemplo, Sasha Montenegro, que era un espectáculo, ¿verdad? Una mujer bellísima, un cuerotote. Pero la criticaban muchísimo. Bueno, es que había de dónde criticarla, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí tienen que... lo que ocurrió finalmente, el desenlace, no puede ser de otra manera, ojalá lo sea de una manera normal. Pero bueno, esos desenlaces acaban. Ahora, con respecto a Anaí, bueno, pues primero, pues tendrá que casarse con el gobernador de Chiapas, ¿verdad? Y luego, pues es la primera dama de Chiapas. Y de ahí, pues a ver si aguanta, porque es muy difícil. Una actriz es una mujer independiente. Y la aportación de las telenovelas y como el papel de la mujer, ¿sigue estando en lo correcto? ¿O ya está superada la realidad actual de las mexicanas respecto a lo que se ve en las telenovelas? Todavía no. Yo creo que le falta a las telenovelas para que pueda realmente copiar el esquema social de nuestro país, que sobre todo de las grandes ciudades como esta, donde la mujer ya ocupa un plano muy importante que se ha ganado. No es que nosotros le demos la oportunidad, no, esto se lo ha ganado porque ha habido luchas en los cuales se han quedado en el camino muchas ilusiones, muchas carreras, muchas vidas, en fin, de muchas mujeres importantes en México que han contribuido para la igualdad de la mujer, para que la mujer realmente tenga los derechos que merece como ser humano. Y esto todavía la telenovela no le da un escaparate íntegro a este movimiento social. Por último, ahora está su hijo Armando Gallegos al frente de la revista que usted ideó, creó, fundó, etcétera. Después de una salida abrupta de Juan José Origel, ¿cómo lo ve ahora al mando de esta revista y en este formato como está? Bueno, es mi hijo, pero no dejo de ser objetivo. Armando es un muchacho preparado empíricamente. No estudió para periodista, pero desde los 17 años estuvo conmigo y sabe, conoce perfectamente el desarrollo de lo que es el periodismo de espectáculos. Yo creo que lo está haciendo bien. Es muy difícil manejar una revista editada por una empresa de televisión que tiene intereses con los artistas. Los artistas siempre se van a quejar, oye, ¿cómo en tu revista me publicas estas cosas? Los productores se van a quejar, se quejan. Los productores, necesito más espacio, ¿por qué no me publica? Es muy difícil. Se quejan mucho del sensacionalismo, de todas las demandas, lo acusan, bueno, no a él, sino a la revista, ¿no? De las fotografías, las falsas noticias, etcétera. ¿Qué tanto hay de eso? Bueno, pues es que eso es la conveniencia de las personas que lo hacen, pero habría que comprobar que es veraz lo que dice, ¿no? Esto, finalmente el artista llega a ser, a rayar, no todos, esto es algunos en el cinismo. El artista se queja, pero finalmente vende sus intimidades. Se vende, ahora sí que el embarazo, el bautizo, el divorcio,
el casamiento. Entonces, ¿dónde está la ética del artista? No de todos, repito, de algunos. Hay mucha gente muy seria en el medio, ¿verdad? Y el hecho de que vendan su producto no quiere decir que no sean serios, pero que realmente deben ser congruentes, porque por un lado lo vendes y por otro lado acá no te lo compran, entonces no, eso es una mentira. Es una lucha constante, pero lo más bello de todo es que el reportero de espectáculos se recrea en este medio tan hermoso que es el teatro, el cine, la televisión. Es justamente manejar un periodismo de sueños, porque estás con la fábrica de sueños. Entonces es muy, muy interesante y muy gratificante. Chucho, vamos de los sueños a los pecados, te voy diciendo cada uno. De los pecados, pero ¿de quién? Porque los tuyos, no, vas a tener que confesar aquí. Lo grato es hablar de los chismes y pecados ajenos, no los propios. Pero no. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurra. Venga. Gula. Aquí está. Lujuria. Bueno, placentera. Pereza. No va conmigo. Soberbia. A veces. Avaricia. No. Envidia. Puede ser. Ira. No. Chucho, muchísimas gracias por estar Al aquí contrario. en Galería VIP. No, hombre, al contrario, qué gusto, muchas gracias. Lo único que lamento es que me hayan hecho tomas tan cercanas. Me hubieran hecho abiertas y yo hubiera estado más contento. ¿Algún defecto teníamos que tener? No, no es defecto, simplemente es un estilo. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima, pásenla.